hablado del proceso de la crucifixión o del proceso de la cruz. Hoy es el silencio de la cruz. Tremendo tema. Yo te voy a pedir una cosa, que nadie te distraiga. Concéntrate en la semilla que Dios va a sembrar en tu corazón. Abrile tu alma para que esta noche usted pueda irse diferente a como ha entrado. Vamos a recibir un gran aplauso a nuestro orador, al hermano Julio Juárez. Pueden sentarse. Esta tarde, en esta ocasión, estaba muy atento a los cantos. No los sabía, son nuevos para mí, pero me encantó ese que decía, aunque yo no lo veo, sigue obrando. Sigue obrando. Lindo canto. ¿Te has puesto a pensar cuáles son las implicaciones de un versículo que voy a leer ahorita? Busquemos todos en el libro de Isaías, el capítulo 59, es un versículo muy conocido, capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías, el profeta mesiánico. Isaías, capítulo 59 y el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. He aquí, ponen de pie, gracias. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y escucha ahora eso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Puedes sentarte. ¿Cuáles son las implicaciones que hay en este versículo? Dios hizo a Adán y Eva con el propósito al inicio que nunca sufrieran. Dios hizo a Adán y Eva para estar con ellos todo el tiempo por la eternidad. Dios hizo a Adán y Eva con el propósito de que fuesen felices. Lamentablemente, la entrada del pecado, de acuerdo a Isaías, hizo una separación entre Dios y la raza humana en embrión que estaba en ese tiempo en Adán y Eva. ¿Qué pasó con la entrada del pecado? El pecado es separación entre Dios y nosotros. En el idioma teológico, separación quiere decir abandono. Quiere decir estar totalmente separado de Dios. ¿Y qué significa estar separado de Dios? Muerte eterna. Hubo una separación. Miren cómo comienza esto. Al principio yo me imagino que Adán y Eva, cuando escuchaban a Dios, salían a su encuentro y había felicidad cuando veían a Dios. Cuando pecaron, el pecado distorsiona la imagen de Dios. Escucha bien. El pecado distorsiona. ¿Quién es Dios? ¿Te habías puesto tú a pensar eso? ¿Te habías puesto tú a pensar que el pecado distorsiona? Mira nada más.
cuando Adán y Eva, antes de pecar, escuchaban la voz de Dios, salían a su encuentro. Pero ahora cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llama, en lugar de salir al encuentro, se esconden porque pensaron que Dios venía a condenarlos. Pensaron que Dios venía a matarlos. Pensaron que Dios venía de alguna manera a eliminarlos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre pone en la mente de todos los humanos que están bajo su poderío que Dios es injusto y tirano. Dios es injusto y tirano. Y cuando Adán y Eva escucharon la promesa de Dios, inmediatamente se escondieron. Así lo dice el libro de Génesis, ¿verdad? Se escondieron porque pensaban que Dios venía a matarlos. Usemos la santa imaginación. Yo me imagino que cuando Dios los llamó, se escondieron y no eran capaces ni de levantar el rostro. Y pensaron, Dios viene a fulminarme, Dios viene a matarme, Dios viene a eliminarme. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que cuando Dios llegó, en lugar de eliminarlos, les dice la promesa que tienen un Salvador. Alabado sea su nombre. Y Dios se acerca a ellos con amor y les dice, lo que ustedes hicieron es serio. Lo que ustedes hicieron los va a llevar a la muerte eterna. Sin embargo, yo no puedo dejarlos. Mi corazón se conmueve y yo no puedo dejarlos en el pecado. Y vengo a anunciarles que en el futuro alguien tomará el lugar de ustedes. Eso fue lo que estudiamos anoche. Alguien va a tomar el lugar de ustedes. Lo único que necesitan ustedes ahora es confiar en mi promesa, que alguien vendrá y morirá por ustedes. Ustedes lo que necesitan ahora es desarrollar esa fe. Yo no los puedo dejar en el abandono, no los puedo dejar al azar, no los puedo dejar en el poder del diablo. Porque ustedes, aunque han pecado, siguen siendo mis hijos y los amo y quiero redimirlos. La pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿cuáles son las implicaciones del pecado para comenzar a responder el silencio de la cruz? ¿Cuáles son las implicaciones del pecado? Número 1, el hombre y la mujer quedaron separados de Dios. Número 2, este planeta era la oveja negra de todo el universo. Y el propósito del diablo era aislar, era separar, era definitivamente quitar a este mundo de todo el universo. Y por eso fue que cuando Adán y Eva, escucha esto, cuando Adán y Eva pecaron, él dijo delante de todo el universo, Adán y Eva me eligieron a mí como su Señor. Y ahora Adán y Eva fueron creados para ser los representantes de este mundo. Ahora ellos me han cedido ese poder y yo soy el representante de este mundo. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Job? El libro de Job dice que hubo un concilio en los cielos y el representante que representaba este mundo llegó. Y no fue Adán. ¿Quién fue? El diablo. El diablo se creía el representante de este mundo y reclamaba a todos los humanos. El diablo acusó a Dios de ser injusto y tirano. Ahora quiero que esto te lo pongas en la mente. Dios no le respondió al diablo discutiendo con él. Porque si Dios discute con el diablo utiliza un arma que Dios no puede utilizar porque él odia el pecado. El diablo utiliza la mentira, utiliza el engaño, utiliza la falsificación.
Y Dios nunca se enfrentó al diablo cara a cara para discutir, es lo que dice el teólogo. ¡Nunca! Sin embargo, Dios va a responderle al diablo y ante todo el universo con pruebas concretas sin discutir con él. ¿Está claro? Dios le va a responder al diablo con pruebas, con hechos concretos, pero sin discutir con él. Ahora, Cristo, después de casi, pongamos 4000 años, tal vez un poquito más, un poquito menos, dice la palabra de Dios, Gálatas, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque Dios lo que promete lo cumple. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso en esta noche puedo decir, alabado sea su nombre. Dios es grande. Él siempre cumple lo que promete. En el jardín del Edén, Él prometió que Jesús vendría. Yo me imagino que el diablo siempre decía, Dios no cumple, Dios es un mentiroso. Prometió que iba a enviar a alguien y no lo ha enviado. Y supongo que eso de alguna manera Dios no escuchaba. Sin embargo, nunca discutió con el diablo. Aquí aprendo una lección, muchachos. Aquí aprendo una lección, mis hermanos. Nunca discutamos con el diablo. Siempre que tengamos esa oportunidad, dejemos que Jesús le conteste al diablo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo quiero imaginarme ese cuadro. Quiero imaginarme. Los ángeles no podían creerlo, porque Jesús se vació. El otro día que me dieron la oportunidad para predicar, hablamos de cómo Jesús se vació, vino como humano y prefirió no usar todos sus atributos divinos que tenía, porque Él vino en el mismo terreno donde Adán había caído. Cristo Jesús vino y silenció al diablo. Y ahora todo el universo dice, Dios es verdad. No podían creerlo, que Jesús, siendo Dios, tomó la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad. Pero llegó el momento crucial. 33 años y medio después, o 33 años después de haber nacido, alrededor, ahora Jesús se enfrenta a la cruz, se enfrenta a la muerte. Y aquí es exactamente donde comenzamos a entender lo que es el silencio de la cruz. Jesús, como vimos anoche, todo el proceso. Y cuando Él estaba en el jardín del Getsemaní, comenzó a sentir ese peso del pecado. Comenzó a sentir realmente lo que es estar separado de Dios. Hace unos momentitos Él le había dicho a sus discípulos, delante de esa oración de San Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Pero ahora se ve a Jesús ahí en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz fue prácticamente, si te pongo este ejemplo, Él fue entregado al diablo, fue entregado a todos los demonios y se lo dejó solo. Y Dios no intervino. Y desde ahí Dios quedó en silencio. Todo el universo quedó en silencio. Dice que hasta el sol dejó de brillar. ¿Por qué?
porque ahí en todo el universo estaban absortos, no podían entender qué había sucedido. Ahora, ¿qué significa el silencio? En la Biblia es una cultura de hace aproximadamente 2000, 3000 años. El silencio de la Biblia no es como el yoga, no es como la meditación trascendental. El silencio de la Biblia es muy diferente. ¿Cuántos quieren saber qué es el silencio de la Biblia? ¡Levante la mano! ¿Qué es el silencio en la Biblia? Decía un rabí: oramos para pedirle y comunicarnos con Dios, pero estamos en silencio para escuchar la voz de Dios. Repito, decía un rabí: oramos para pedirle a Dios, pero guardamos silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Te ha tocado alguna vez orar con judíos? Déjame decirte, los judíos oran de esta manera, oran hasta 20 y 30 minutos, pero de repente cuando están orando, se quedan en silencio hasta 5, 3, 2 minutos. ¡Wow! Eso yo no lo practico. Y cuando tú le preguntas a uno de ellos qué significa el silencio, él te dice: para escuchar la voz de Dios. Yo le he pedido, yo le pido a él, pero ahora tengo que escuchar. Nosotros los cristianos no practicamos eso. Ahora que escuché que el pastor es chaplain, pastor, también yo soy chaplain. Y una de las cosas que nosotros aprendemos haciendo el trabajo de chaplain es escuchar. Si tenemos que quedarnos por media hora con un paciente o con una persona que ha perdido un ser querido, ahí nos quedamos en el silencio. Y ahora te voy a explicar por qué. Ahora Jesús muere en la cruz, solo y abandonado. Jesús murió en la cruz como un pecador, y no como un pecador, como pecado, dijera yo, no como un pecador, como pecado. Dios literalmente se apartó de él. ¿Por qué? Y aquí hay otro principio: porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y por eso dio a su Hijo Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos están felices por eso? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso fue que dio a su Hijo. Muy bien, ahora la pregunta es: ¿qué me enseña el silencio de la cruz? Si Dios hubiera actuado, tú y yo estuviéramos perdidos y no hubiese habido nada de misericordia, estuviésemos perdidos. Quiero que vayas ahora conmigo al libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos todos. Y vamos a buscar Salmos 69, 16. Miren lo que dice ahí el libro de Salmos. Salmos 69, 16. Y aquí vamos entonces a aprender un principio como los que hemos estado aplicando. Salmos capítulo 69 y el versículo 16. Mira lo que dice: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y escucha ahora el versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. El Dios escondido, el Dios que aparentemente no aparece, el Dios que en el momento indicado, cuando más lo necesito, guarda silencio. El Dios aquel en quien yo he creído parece que me ha quedado mal. Ese Dios en quien he confiado no me escucha.
Ese Dios parece que está dormido. ¿Dónde estás? Ese es el grito de muchos salmos. ¿Dónde estás, Señor? Ese es el grito de todo aquel que sufre. Ese es el grito de una persona que está pasando por un divorcio. Es el grito de una persona que está en una enfermedad terminal. Es el grito de una persona que está en un problema profundo. ¿Dónde está Dios? Yo no sé cómo tú te encuentras en esta tarde. Yo no sé si estás pasando por una crisis. Yo no sé si estás pasando por una enfermedad. No sé si algún familiar tuyo, no sé si alguien ha fallecido. Yo no sé qué tengas. Y es probable que tú, al igual que yo y muchos en este mundo, estemos preguntándole: Señor, despierta. Parece que te has olvidado de mí. ¿Dónde estás? Señor, despierta. Déjame decirte, lee el libro de los Salmos, lee el libro de Job, lee los profetas como Isaías, y te vas a dar cuenta que el grito que viene desde lo más profundo es: Señor, despierta. Escúchame, ¿dónde estás? Jesús también pasó por eso. Jesús le pidió desde lo más profundo de su corazón: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? En el momento cuando más te necesito, Señor, me has dejado. No hay respuesta, hay solo silencio, hay solo silencio. Yo no sé si tú le has pedido a Dios con todo tu corazón porque estás pasando por un problema. Yo no sé qué hay en tu mente, yo no sé qué hay en tu vida. Y tal vez, al igual que Jesús y los profetas de antaño, también le has dicho: Señor, respóndeme. Señor, ¿no ves que estoy triste? Señor, ¿no ves que estoy con depresión? ¿No ves que estoy en angustia? ¿No ves que mi vida está en peligro? ¡Respóndeme! Y hay silencio. Hay silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese Dios activo, ese Dios salvador, ese Dios que es amor, a veces parece que se olvida de nosotros y nos deja solos. Jesús clamó desde lo más profundo: Señor, despierta. Mi garganta se ha enrojecido de llamarte. Y pareciera que no hay respuesta. ¿Te has preguntado por qué hubo silencio en la cruz? Y ahora te lo digo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús expiró y entregó el Espíritu. Fue bajado de la tumba y llevado al sepulcro, y no hubo respuesta. ¿Qué pasó? El silencio, abandono. Me he quedado solo, y Jesús se fue a la tumba. ¿Te has puesto tú a pensar en lo siguiente? El silencio de la cruz. Jesús le está respondiendo al diablo sin discutir con él. Jesús le está demostrando a todo el universo que lo que el diablo dice es mentira. Jesús le está demostrando a todo el universo que Él no es un tirano, que Él no es injusto. Él está demostrando a todo el universo que Él lo que dice lo cumple, aunque se tarde un poco, porque Dios siempre sabe lo que hace. Alabado sea su nombre. Dios le responde al diablo sin discutir con él. Yo prometí que mi hijo iba a venir. Yo prometí darlo por amor y no he fallado. Jesús murió, vino y murió. Jesús en el silencio le está respondiendo al diablo. Y todo el mundo, todo el universo quedó absorto. Un Dios amoroso que es
capaz de dejar que su hijo sufra, es capaz de dejar que su hijo de alguna manera esté pasando por un momento difícil. Y todo el universo ahora se da cuenta en el silencio que Dios es amor. Todo el universo se da cuenta que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo el universo ahora entiende, pero tuvo que haber silencio. En la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, el silencio es para escuchar la voz de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? Ahora Dios responde. Ese silencio es un silencio para escuchar la voz de Dios. Y por eso me encantó, mi hermano, ese himno que cantaron ustedes. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, pero ese Dios en el silencio sigue obrando. Yo no sé cuántos en esta tarde están pasando por momentos difíciles. Yo no sé, pero yo aprendo que en el silencio de la cruz puedo ver a un Dios amoroso que está ganando una batalla, aunque yo a veces sea impaciente. Si en esta noche tú estás pasando por momentos difíciles, si en esta noche no sabes qué hacer y quizás veniste a este lugar y realmente no sabes, déjame decirte una cosa. El Señor te ha traído porque Él quiere que salgas de este lugar con la confianza y la seguridad que Dios es amor. Y ahora, el silencio de la cruz me enseña. ¿Qué me enseña? Vayamos al libro de 2 Corintios. Vayamos todos al libro de 2 Corintios. Y miren lo que me enseña el silencio de la cruz. Y por eso es que en el idioma hebreo son importantes los momentos de silencio. Nosotros cuando oramos solamente le pedimos a Dios: Señor, haz esto, Señor, dame esto, Señor, protégeme, igual, y solo pedido y pedido y pedido, pero muy poco le escuchamos. Y como los cristianos ahora no promovemos la meditación, nos están llevando a la delantera los de la meditación trascendental, los de las religiones orientales, porque ellos están promoviendo la meditación. Es hora de reciclar y volver de nuevo para que nosotros podamos meditar, pero no como el yoga, sino de otra manera. El silencio de Dios me enseña. Si no hubiera habido silencio, probablemente esto no hubiese sido escrito. ¿Qué me enseña el silencio de Dios? 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. ¿Lo tienen todos? Voy a leerlo. Permanece así como está sentado. Quédate así. Mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora mira este versículo. Para mí este versículo es uno de los más grandes que tenemos en la Sagrada Escritura. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué te quiero decir? El sacrificio de la cruz, aunque Jesús murió, también fue de Dios, porque Él dice que estaba con Cristo reconciliando al mundo. Eso me dice que Dios no es un Dios severo, un Dios austero, un Dios condenatorio, como nos lo pintan. Ahora entiendo que Dios, al igual que Jesús, Dios es amor. Y eso lo puedo entender únicamente cuando hay silencio.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo aplicar esto que hemos estado hablando al siglo XXI? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida ahora si yo estoy pasando un momento difícil? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo? Es el momento que nosotros como cristianos aprendamos a escuchar el silencio de Dios. Cuando nosotros no escuchamos el silencio de Dios, somos muy apresurados. Cuando no escuchamos el silencio de Dios, rápidamente nos desesperamos. Rápidamente decimos, Dios no me escucha. Dios puede escucharle a otros, pero a mí no. Déjame decirte, Dios todas las cosas las hace con un propósito. Si tú estás pasando por un problema, si algo te agobia, si hay ansiedad en tu corazón, si por alguna razón las emociones te están afectando, déjame decirle, necesitas en silencio escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es eso? Sí, en yoga entra un proceso. Vacíate para encontrarte a ti mismo. Y cuando te encuentres a ti mismo, dice, eres poderoso. ¡Qué mentira más grande! Ese es un mensaje diabólico. ¿Saben cómo es la meditación cristiana? Vacíate con la gracia y el poder de Dios. Sacarás el pecado de tu corazón y entroniza a Jesús en tu corazón. Y cuando tú hagas eso, entonces entenderás el plan de Dios para tu vida. Es probable que tú no entiendas el plan de Dios ahora, porque tu plan es otro y no cuadra con el plan de Dios. Es probable que tú no entiendas las tribulaciones, no entiendas qué es lo que sucede. Ahora para terminar, te voy a contar lo que sucedió con un judío allá, justamente en el Holocausto. Déjame decirte qué sucedió. Este pobre individuo le tocó ver morir a su esposa, a sus hijos, le tocó ver morir a sus padres, y la vida de él realmente era, si podemos llamar, un sufrimiento. Y él a veces decía, nací para sufrir. ¿Dónde está Dios? Lo lograron rescatar. Fue un milagro. Y lo llevaron a Inglaterra. Y al llevarlo a Inglaterra, vieron que llegó casi hecho un esqueleto. Y entonces, al final, le hacen una pregunta. Y vino uno de los periodistas, ustedes saben cómo son los periodistas, viene y le pregunta: si bien usted vio morir a su papá, a su mamá, vio morir a la esposa, vio morir a los hijos, ¿sigue creyendo en Dios? ¿Y saben qué respondió él? Aunque no lo entienda, aunque a veces yo discuto con él, aunque a veces yo hablo con él, en las noches hablo con él, y a veces le digo, ¿qué pasó, Señor? Y aunque no entienda qué pasó, pero sigo creyendo en él. ¿Cómo te encuentras tú en esta ocasión? ¿Estás peleando con Dios? ¿Estás peleando con la vida? ¿Estás peleando con la familia? ¿Estás peleando con la sociedad? Yo solamente quiero decirte, si esta noche o esta tarde tú le entregas tu corazón a Jesús y le dices: Señor, aunque no entiendo mi enfermedad, Señor, aunque no entiendo esta crisis que estoy pasando, aunque no entiendo, Señor, por qué estoy sufriendo, pero Señor, en esta noche quiero seguir creyendo en ti. Señor, aunque no entienda todo esto, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. ¿Sabes qué quería el diablo? El diablo quería apartar este planeta para siempre de Dios y de todo el universo. En el libro de Colosenses dice
que el sacrificio de Cristo no solamente nos reconcilia con Dios, sino también con los cielos. Y cuando Cristo se levanta triunfante de la tumba, ahora tengo la seguridad ¿de qué? Que es el nuevo Adán. Él es el representante de este mundo, no es el diablo. En la cruz, en ese silencio de Dios, le contestó al diablo y a todo el universo, y ahora el representante de este mundo se llama Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Ahora hay una cosa interesante. El diablo pensaba separarnos para siempre de Dios, pero en Jesús, ahora que es nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, nos une un vínculo que nunca se romperá. Tenemos la victoria asegurada. No estemos más como que vamos a la deriva. En esta noche quiero decirte, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí creen que hay poder en el nombre de Jesús? Jesús tiene el poder. Yo quiero preguntarte a todos en esta noche, los que están agradecidos con Dios, quiero verlos aquí adelante, quiero orar por ti. ¿Cuántos están agradecidos por todo lo que Dios ha hecho? Ven aquí adelante, no te quedes ahí atrás. Juan capítulo 10, el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y como dice, y vida en abundancia. Ven aquí adelante, quiero orar por ti, quiero ponerte en las manos de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo.